Ships in the making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting sail. Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Estamos ya próximos a la fiesta, a la solemnidad de San José. Estamos en los últimos días de la novena y yo quiero comenzar este programa pues con esta oración, no, mejor dicho con esta oración, no, con esta descripción de ese hombre perfectamente redimido que es San José. San José es la imagen del hombre perfectamente redimido. ¿Cuáles son las características de esa alma redimida por Jesucristo, San José? Que es la imagen de lo que el Señor quiere hacer en nosotros. ¿Quién es José? Desde esa perspectiva, ¿no?, de lo que Jesús en su redención quiere hacer con nosotros. Es un hombre sereno, enteramente pacificado por la gracia, sin sobresaltos, sin gestos duros, sin tensiones, sin conflictos internos. Un hombre que sabe escuchar gracias a su silencio interior. Un hombre con una palabra cargada de gracia, portadora de vida. Un hombre capaz de decir una palabra que nace del silencio interior. Un hombre fuerte, capaz de pensar. Un hombre que se atreve a decir algo verdadero más allá de lo que al otro le guste o no, y decirlo con amor de caridad. Un hombre libre de condicionamientos mentales y conductuales del mundo para decir algo desde Dios. Alguien en quien uno se puede apoyar, un amparo bajo el cual cobijarse. Un padre que acoge. Y cuando acoge lo hace por completo. Un hombre que está capturado por la luz de Dios, por el misterio de la Sagrada Familia y de la Trinidad, de vivir en el cuerpo encarnado en su propia casa, y por tanto un hombre pleno y desbordante de gracia. Sí, San José es el hombre perfectamente redimido por Jesucristo. Entonces, en él vemos al Padre, al que se hace cargo de lo que no engendró. Él es patrono de la Iglesia, se hace cargo de lo que no engendró. Nos alienta, por lo tanto, ¿no?, a llevar adelante la paternidad en distintas vocaciones, También la paternidad apostólica, por eso es patrono de la Iglesia. Esta imagen del hombre perfectamente redimido, este ser patrono de la Iglesia, modelo de toda paternidad, me da también pie para mentar en este inicio del programa una noticia que está recogida en Infocatólica, y es que este viernes pasado, 13 de marzo, pues en Ecuador, en una playa de Ecuador, pues ha acontecido un drama, pero al mismo tiempo un drama glorioso, ¿no? Que es que 2 sacerdotes fallecieron ahogados, pues cuando se echaron al mar para intentar rescatar unos monaguillos que habían ido en un retiro de monaguillos, y había niños que estaban pues en peligro de ahogarse en las playas porque había olas peligrosas. Hubo un momento dramático, los 2 sacerdotes se tiraron al agua, ¿no?,
para salvar a esos monaguillos, consiguieron salvarlos, pero ellos dos perecieron. Eran el padre Alfonso Avilés Pérez, ¿eh? y, y el padre, perdón, que el otro no tengo aquí su nombre, ahora mismo os voy a decir su nombre. El segundo sacerdote es, bueno, cosas del directo, aquí no tengo su nombre ahora. El primero en concreto es murciano, ¿eh? Es de Murcia, y la verdad es que todos los testimonios que estamos acogiendo de él, yo no le conocía, pero es que es un hombre enamorado de Jesucristo, ¿no? Tenía un lema: al ataque, que la meta es el cielo. Bueno, una expresión que ha quedado especialmente grabada y que resuena en este momento de gran prueba, ¿no? En este momento de prueba para todos, para toda la comunidad católica que ellos atendían. Bueno, pues el hecho de que hayan muerto de esta manera, ejerciendo su paternidad, dando la vida, ¿no? Como dice esta expresión, ¿no? Haciéndose cargo de lo que no engendraron, ejerciendo su paternidad sobre el don que Dios les ha encomendado, ¿no? Ese es San José. Por eso vemos en él, ¿no?, la característica del perfectamente redimido. Vamos a pedir, ¿no?, pedir de una manera especial en este programa, vamos a ofrecerlo por el eterno descanso de estos dos sacerdotes, pidiendo a Dios que también nos dé vocaciones, porque es verdad que el día de San José está también asociado al seminario. Pedimos, por lo tanto, por los dos sacerdotes que se llaman Alfonso Avilés Pérez y Pedro Anzuategui. Dale, Señor, el descanso eterno, brille para ellos la luz eterna, sus almas y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Vamos adelante. Sexto Continente quiere tener con todos vosotros, ¿no? Es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales en Instagram y en Twitter a través de la cuenta @obispomunilla, en Facebook a través de la página que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores de Sexto Continente los podéis encontrar tanto en el podcast de Radio María como en diversas plataformas, como en YouTube, en el canal En Ti Confío, también en el canal de iVoox, Spotify, también en Amazon Music, y también deciros que en la página web multimedia www.enticonfio.org, allí también están a vuestra disposición los programas de Sexto Continente anteriores, además de otros materiales que poco a poco vamos generando por la gracia del Señor. Bueno, pues hoy vamos a tener un programa así un poco original o diferente a lo habitual, ¿no?, en el formato. ¿Y de qué se trata? Vamos a ver, pues se trata de lo siguiente. Hace escasamente 2 días, ¿no?, un día y medio, el padre Julián Lozano, que es muy conocido en esta casa en Radio María, pues ha publicado, sacerdote de la diócesis de Getafe, que tiene también aquí presencias diversas en Radio María, ha publicado un vídeo, ¿no?, en su canal de YouTube. Entonces titula el vídeo "Vídeo abierto a Monseñor Munilla sobre la guerra". Es un vídeo de 10 minutos en el que él hace preguntas, cuestiona y, bueno, de alguna manera me lanza una serie de cuestiones sobre las que no tiene claridad, ¿no?, sobre las que considera que hay un margen de dudas. Bueno, pues yo voy a aprovechar este programa, bueno, pues para plantear esas dudas que el padre Julián Lozano nos ha expresado públicamente en ese vídeo abierto a Monseñor Munilla, y voy a aprovechar pues para contestarlas, ¿de acuerdo?, sobre el tema de la guerra y sobre el tema de la doctrina social aplicada, ¿no?, pues a la situación en la que nos encontramos actualmente. Vale, es un género, como veis, un poquito diferente, ¿no?, a los que habitualmente utilizamos. Y voy a empezar por decir una cosa, que nadie se piense que esto es ningún enfrentamiento entre el padre Julián Lozano y un servidor, que además de ser los dos colaboradores de esta casa, a ver, yo le tengo como un sacerdote
muy cercano, amigo, y es más, tengo en mi agenda pues una presencia en su parroquia aprovechando la plenaria de la conferencia episcopal el próximo mes de abril, ¿eh? O sea que nadie piense que anda, ¿qué pasa? Que aquí se han enfrentado el padre Julián y Monseñor Munilla, en absoluto, ¿eh? Pero creo que este género abierto de expresar dudas y de contestarlas, yo creo que nos puede ayudar a todos, ¿eh? A ir clarificando cuál es pues no sé, nuestros criterios de cómo abordar la realidad desde esa perspectiva de la doctrina social católica. ¿De acuerdo? Pues entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Voy a empezar por poner el vídeo en el que él expresa sus dudas, y luego voy directamente a su contestación. Vamos a ello. Muy buenas, amigos. Este es un vídeo abierto a Monseñor José Ignacio Munilla, al que escucho mucho y admiro mucho y aprecio mucho, y sigo mucho en sus valoraciones porque me hace mucho bien, y quería compartir con él una reflexión en torno a la situación de guerra en la que nos encontramos, por si pudiera ampliar su reflexión en torno a esta cuestión de la guerra, ¿no? Todos estamos en contra de la guerra, pero me parece que podríamos contemplar algunas situaciones o el contexto en el que nos encontramos para hacer una valoración más amplia. Parto de varias experiencias concretas. A mediados del mes de enero, en mi parroquia de Móstoles, aparecieron una tarde dos jóvenes que entraron en el confesionario. Las saludé, me preguntaron si hablaba inglés, les dije que un poco sí, y se presentaron como dos jóvenes iranesas. Ellas estudiaban en España y se encontraban en Móstoles transitoriamente porque estaban esperando que se abrieran los vuelos para poder regresar a Irán a estar con su familia, que se encontraba pues en una situación desconocida. No habían podido hablar con ellos en la última semana o 10 días debido al corte de las comunicaciones que el régimen iraní había realizado, ¿no? Estas mujeres se habían acercado a la parroquia para que rezáramos por ellas, aunque eran musulmanas. Y bueno, pues después de una conversación realicé una oración con ellas y por ellas, ¿no? Y me expresaron pues el dolor profundo de lo que estaba pasando en su país durante los últimos lustros, durante las últimas décadas, pero recientemente, ¿no? En un momento en el que han sido asesinados, la cifra es difícil de precisar, ¿no? Se habla de 40.000, se habla de 30.000, un número elevadísimo de súbditos iraníes asesinados por el propio régimen que deberían cuidarles y protegerles, ¿no? Esta semana he tenido el privilegio de comer con un obispo venezolano, y el obispo venezolano le he preguntado por la situación de su país. El obispo venezolano me ha expresado sin ningún tipo de ambigüedades cómo la intervención de los Estados Unidos está siendo tremendamente beneficiosa para Venezuela, para la población, para los que habían sido apresados, algunos por la liberación, otros porque los familiares están pudiendo visitarles, y por muchos elementos de tipo social, cultural, económico, ¿no? Me decía que los poderosos antes eran los que metían miedo a toda la población, y ahora el gobierno es el que tiene miedo de lo que pueda hacer Estados Unidos con ello, ¿no? En mi parroquia hay bastantes venezolanos y también hay algunas personas cubanas. En las últimas semanas me han compartido distintos mensajes procedentes, algunos de ellos, de personas que viven en la isla, con el deseo de que Estados Unidos intervenga en Cuba, porque desde hace 6 décadas largas viven en la revolución, y esa revolución les ha sumido en la desgracia, en la hambruna, en la parálisis. Veíamos hace unos días, ante los bombardeos de Estados Unidos y de Israel en Irán, algunas imágenes de iraníes aplaudiendo, alegrándose porque alguien haga frente al régimen autoritario, dictatorial e inhumano de Irán, ¿no? Hecho este contexto, ¿no? Sobre Irán, sobre Venezuela, sobre Cuba.
Todos deseamos la paz, y para conseguir la paz existe en la sociedad humana el derecho, las leyes, ¿no? La búsqueda de la justicia y del bien común. El problema es que a veces se dan contextos en los que las leyes, la ley no es eficaz, ¿no? Perdón por mezclar un poco las cosas, pero recuerdo una película sobre el oeste que vi hace unos años con compañeros sacerdotes, donde había pues un matón que iba acabando con la vida de mucha gente. El sheriff intentaba poner orden, pero al final tuvo que ser un hombre el que acabara con la vida de este matón que estaba asesinando por doquier, ¿no? La ley del oeste, la ley del más fuerte. Es absolutamente tristísimo y estoy totalmente de acuerdo, por supuesto, con la petición del Santo Padre León XIV y de toda la Iglesia de que se detengan las armas en Oriente Medio, en Ucrania, en Nigeria y en tantos lugares, ¿no? Lo que me pregunto, y esta es la pregunta abierta a Monseñor José Ignacio Munilla y a quien quiera contestar, ¿no?, pero a él más directamente, es si se dan contextos y si nos encontramos en el que la legislación no es eficaz, y igual que nos entristecemos muchísimo por la muerte de este hermano sacerdote en el Líbano, por las muertes de inocentes en Gaza en los meses pasados, todas ellas son injusticias gravísimas. Pero mi pregunta es, ¿y los miles y miles de oprimidos, encarcelados y asesinados que en los últimos decenios han tenido lugar en Venezuela, en Cuba, en Irán? ¿No clama también la justicia y el derecho a que alguien haga algo para detenerlo? Claro, esto abre la caja de Pandora de quién puede intervenir, dónde, con qué derecho, pero me parece que igual que se apela al derecho internacional, yo me pregunto, ¿y el derecho nacional de tantos lugares donde son oprimidos por los poderes autoritarios, debemos dejar inactivos, sin hacer nada, sin intervenir? Durante años y años y años en Venezuela se han intentado poner fin al régimen dictatorial y lo único que lo ha detenido ha sido una intervención de un poder que ha sido capaz de hacerlo. Me decía este obispo venezolano que si a día de hoy votaran los venezolanos, me decía, el 80% votarían a Trump, a pesar de no estar de acuerdo con cosas que hace Trump. Esto es lo que me decía este obispo, ¿no? Y me decía también que en cuanto haya elecciones, que él cree que las habrá no tardando mucho, que saldrá María Corina, Dios mediante. Bueno, me decía muchas cosas, esto ya son valoraciones, opiniones, ¿no? Yo quería ampliar esta reflexión, ¿no? Cuando el contexto de la legalidad internacional no funciona, porque es un régimen que le da lo mismo. Podemos hablar de Irán, podemos hablar de Rusia, podemos hablar de Nicaragua, podemos hablar de Cuba, podemos hablar de Venezuela, podemos hablar de muchos otros países, ¿no? Me preguntaréis, o alguien preguntará, bueno, ¿y otros países donde se atenta contra los derechos humanos de sus ciudadanos? Países árabes muy poderosos económicamente. La dificultad que entraña a estos países es que entrar en conflicto con ellos pueden provocar pues catástrofes aún mayores, ¿no? Bueno, lo dejo ahí. Es un planteamiento, es una reflexión, es una duda, es una inquietud. Si viviéramos en un bloque de pisos, en un piso, y supiéramos que en el tercero el marido está tratando mal a la mujer, todos apelaríamos a las fuerzas de seguridad para que intervinieran y detuvieran esa injusticia y socorrieran a esa mujer, ¿verdad? Si no existiera esa justicia que puede intervenir, nos alegraríamos de que algún vecino que tuviera la fortaleza suficiente pusiera fin a esa injusticia. Pero me parece que sería muy cobarde y muy irresponsable que dijéramos no podemos entrar en ese piso porque no es nuestro piso, no es nuestra competencia, ¿quién soy yo para entrar en ese piso? Y dejáramos que siguiera habiendo ese maltrato. No sé si el ejemplo vale, es una analogía. Hoy en día la legislación, el derecho internacional no tiene los mecanismos para poder intervenir
y garantizar el bien de los ciudadanos de los distintos lugares del mundo donde se sufren graves injusticias. Podríamos hablar aquí de Corea del Norte y de China, y entonces ya sí que lo liamos todo, ¿no? Pero bueno, me detengo aquí. Si alguien ha llegado hasta aquí, enhorabuena, y quería compartirlo para ampliar un poquito la reflexión. No a la guerra, nadie quiere la guerra es un... Pero lo cierto es que ya hay guerra en muchos lugares donde sufren víctimas inocentes, donde son oprimidos, donde son encarcelados y a veces torturados y asesinados, ¿no? Es legítimo que se intervenga ante esa grave injusticia con armas proporcionadas. Ahí dejo la pregunta abierta a Monseñor Munilla y a quien quiera contestar. Que Dios os bendiga. Bueno, pues este es el vídeo, tiene el título de Vídeo abierto a Monseñor Munilla sobre la guerra, publicado hace 2 días, y yo voy a ello. Creo que es una oportunidad para reflexionar y profundizar más, ¿no? Vamos a ver, la tesis, ¿no? La tesis de Julián, del padre Julián, es que, el derecho internacional no funciona, y entonces esto no podría justificar pues la iniciativa de intervenciones militares unilaterales, estilo como las que Estados Unidos o Israel están haciendo ahora en Irán. Se dan contextos en los que, dado que la legislación no es eficaz, ¿no?, pues se pueda justificar intervenciones unilaterales, ¿no? No se puede recurrir a decir, que alguien haga algo, ¿no? Esta es la cuestión. Bien, pero antes de abordarla en su profundidad moral, voy a empezar a responder en un plano más coloquial, porque también es cierto, ¿no?, que a veces, coloquialmente hablando, también, pues a veces mantenemos más la atención, ¿no? Y lo primero que voy a hacer también es cuestionar los relatos que son demasiado simples, ¿no? El padre Julián pone un ejemplo como muy gráfico. Si viviéramos en un bloque de vecinos, ¿no?, y en el piso tercero, pues todos somos conscientes de que un hombre está maltratando con violencia a su esposa y llamamos a las fuerzas de seguridad, a la policía, y no vienen y no solucionan el tema, y ese hombre sigue maltratando a su mujer. No deberíamos de alegrarnos porque algún otro vecino del bloque vaya allí y acabe con ese maltrato, ¿no? Eso nos podría parecer mal. Bueno, voy a comenzar por coger, ¿no?, pues esta imagen, que creo que es una imagen gráfica, ¿no? Y le voy a hacer 2 matices. Pero es que resulta que no en la teoría, ¿no?, que plantea el padre Julián, sino en la realidad, ¿no? Lo que ocurre es que, además de acabar, cuando interviene ese vecino, que se considera muy fuerte, voy allí yo a solucionar, voy al piso tercero y voy a poner orden, ¿no? Además de acabar con el maltrato, confisca todos los bienes de la familia y se queda con ellos. No solo se confisca los bienes del maltratador, también de la mujer maltratada. Y confisca los bienes y se queda con ellos. Léase, se apropia de todo el petróleo de Venezuela. Llegó allí a liberar al pueblo de la opresión del dictador, pero de paso me quedo con el petróleo de toda la nación. Y no se sabe hasta cuándo. Pero es que no termina la cosa ahí. Aprovechando la aureola adquirida, ¿no?, de defensor de las mujeres frente al maltrato de algunos agresores, ¿no?, aprovechando la aureola de defender a la mujer oprimida, pues aprovecho para anunciar, un par de semanas después, que tengo aspiraciones de quedarme con la terraza del edificio, de ese bloque de viviendas. La terraza del edificio es muy interesante, se llama Groenlandia, y yo anuncio que tengo intención de quedarme con ella porque es muy importante para mis aspiraciones. Y es algo, además, que pienso hacerlo pues con acuerdo o sin acuerdo, o me lo venden o me apropio de ello. Y entonces, claro, partiendo de la imagen hay que hacerle muchos matices, y estos matices que le he hecho yo son históricamente pues ajustados a la realidad, ¿no? Entonces, claro, la pregunta es, la intervención que se ha hecho en el piso tercero del bloque de viviendas,
¿qué finalidad tenía? La de acabar con un maltrato, pero también ahí se han introducido otras cosas, ¿no? Si hubiese intervenido, si no hubiese habido otros intereses económicos, es una intervención altruista que busca la instauración de la justicia, o es más bien aprovechar la bandera ética de la lucha contra los malos tratos para cometer otras tropelías inmorales. Bueno, esto lo digo como punto de partida, antes de ir introduciéndonos más en el fondo de la cuestión, ¿no? Y también digo otro previo, otro previo. A ver, ¿qué hacemos, no? O sea, no vamos a participar de la alegría de esa mujer del tercer piso que ha sido liberada o que puede ser liberada del maltrato. O sea, no vamos a participar de la alegría de venezolanos, ojalá cubanos, ojalá iraníes, ¿no?, que puedan ser liberados del maltrato de sus opresores. A ver, por supuesto que sí. Dios escribe derecho con renglones torcidos. Y vamos a participar de su alegría. Y yo, desde luego, participaré en la fiesta de cubanos y venezolanos por la liberación de sus pueblos, ¿no? Dios escribe derecho con renglones torcidos, pero los renglones torcidos no pasan a ser rectos por el hecho de que pueda desprenderse bienes de ellos. A ver, que es que esto es muy importante. Los renglones torcidos no pasan a ser renglones rectos, pues por el hecho de que puedan desprenderse bienes de ellos. Voy a intentar profundizar en esto. Es que estamos hablando de un principio neurálgico, que es que el fin no justifica los medios. Y a pesar de ello, ya sabemos que Dios es capaz de sacar bienes de los males, ¿no? Entonces, Dios escribe derecho con renglones torcidos. Esta expresión popular recoge una verdad clásica de la teología cristiana. La providencia divina es capaz de sacar bienes incluso de acciones humanas malas, torcidas. Dios no es autor del mal, pero su sabiduría y su poder son tan grandes que pueden reordenar la historia para conducirla al bien. El ejemplo más claro es el de la pasión de Jesucristo, que de la mayor injusticia que se haya podido cometer, que es matar al inocente de Dios, al Cordero sin mancha, de ahí ha venido un bien para la humanidad. Dios escribe derecho con renglones torcidos. Ahora, lo que no vamos a hacer es canonizar a los que mataron a Jesucristo, o aprobar lo que hicieron. Entonces, los renglones torcidos siguen siendo renglones torcidos, El hecho de que Dios pueda sacar un bien de un mal no convierte en mal en bien. Es una distinción fundamental en la moral cristiana. Si se olvidara esto, se caería en una lógica peligrosa, justificar cualquier medio para el resultado que pueda producirse positivo, ¿no? O sea, la tradición moral cristiana ha sido siempre clara. El mal moral no se vuelve bueno porque produzca consecuencias positivas. San Pablo, por cierto, lo formula en una frase contundente que suele ser poco citada. Está en Romanos 3, versículo 8. Romanos capítulo 3, versículo 8. Dice: ¿y por qué no hacer el mal para que venga el bien? Esto es lo que algunos afirman calumniosamente que nosotros decimos. No, dice San Pablo, nosotros no decimos eso. Nosotros decimos pues que Dios saca bienes de los males. Pero nosotros no decimos hagamos el mal para sacar el bien. Repito, Romanos 3.8, lo voy a volver a leer, según la traducción de la Biblia de la Conferencia Episcopal Española. ¿Y por qué no hacer el mal para que venga el bien? Esto es lo que algunos afirman calumniosamente que nosotros decimos. Nosotros rechazamos tal cosa. Porque aunque Dios pueda servirse de las faltas humanas para conducir la historia, la responsabilidad moral de quien obra mal permanece intacta. Tú eres responsable del mal que estás haciendo, ¿no? A ver, aplicando esto al caso político. Si un pueblo logra liberarse de una dictadura, es natural alegrarse por el bien que supone la recuperación de su libertad, de su dignidad. Celebrar el bien es legítimo, incluso necesario. Pero esta alegría no obliga a justificar todos los medios que hayan podido utilizarse para alcanzarlo.
La moral cristiana no puede aceptar que cualquier método quede legitimado simplemente porque haya contribuido a derribar un régimen injusto. Por tanto, la postura coherente es alegrarse por el bien alcanzado, agradecer a Dios que haya conducido la historia hacia el bien, si es que es así, que las cosas hay que verlas al final en qué derivan, y al mismo tiempo mantener intacto el juicio moral sobre los medios injustos que no pueden emplearse, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre aquí? A ver, que es frecuente que la mentalidad popular opte por el practicismo, obviando eso de que el fin no justifica los medios. Incluso existe, fijaros, ¿no? Pues un refrán popular que dice: el que roba al ladrón tiene 100 años de perdón. ¿Y qué decimos de este refrán? A ver, el que roba al ladrón tiene 100 años de perdón. Este refrán no es cristiano, es anticristiano. Y ya sabemos que es muy popular. Es que no todas las cosas populares hay que darlas por buenas. Esto, como dice el padre Julián en su vídeo, esto está incluso muy recogido en el cine. Este argumento del justiciero que actúa fuera de la ley porque la justicia oficial fracasa, esto se convirtió en un género muy reconocible en el cine, sobre todo allá por los años 70. Refleja una frustración social cuando el sistema no protege a los inocentes. Aparece el vengador, el vigilante que impone su propia justicia. Y hay muchas películas, ¿no? Dirty Harry en 1971, Taken en 2008, de Equalizer en el año 2014. Hay muchas películas que van por este género, el género de quien, bueno, yo soy el justiciero y aquí vengo, ¿no? Esto es un género de cine, y no solo de cine, incluso de relatos populares, de leyendas, de personajes literarios que se toman la justicia por su mano contra un poder considerado injusto. Algunos les llaman mitos de compensación moral. Por ejemplo, Robin Hood, según la tradición inglesa medieval, robaba a los ricos, especialmente a las autoridades corruptas, para repartir el botín entre los pobres, ¿no? Diego Corrientes, del siglo XVIII, ¿no? Una especie de Curro Jiménez, bandolero andaluz, protector de los pobres, ladrón de ricos y poderosos. Pancho Villa, el bandido redentor mexicano, vengador de los pobres, enemigo de los hacendados abusivos. A ver, todos estos relatos aparecen pues como una especie de deseo, de restitución moral, de fascinación por el héroe rebelde. A ver, pero no se puede pasar de este género a la justificación moral. La tradición cristiana ha sido muy clara. Una injusticia no se corrige con otra injusticia. El bien no nace de un medio intrínsecamente malo. Por tanto, el refrán, el que roba al ladrón tiene 100 años de perdón, no es cristiano. Es una mentalidad totalmente mundana, revestida de Robin Hood. Y además, ¿no? Si alguno se cree que Donald Trump o Netanyahu, ¿no? Pues son Curro Jiménez o Robin Hood, es que tenemos un problema de percepción. Entre otras cosas, ellos son el poderoso, no son el héroe que lucha contra el poderoso. Ellos son el poderoso. O sea, vamos a ver. Ellos han sido responsables de la masacre de Gaza, que todavía no ha terminado, y ahora queremos no blanquear nuestra conciencia diciendo: voy a acabar con las masacres increíbles que se han cometido en Irán. Por Dios, le dijo la sartén al mango. Entonces, ahora voy a lo sustancial, ¿de acuerdo? En este razonamiento. Voy a lo sustancial, que es la pregunta que plantea el padre Julián. A ver, y entonces, a ver, el derecho internacional, ¿qué pasa? ¿Que eso es sagrado o qué? No se puede justificar que cuando no funciona busquemos otras vías, ¿no? A ver, primera matización. Uno no se puede escudar en que el derecho internacional no funciona para tomarse la justicia por su mano. No se puede escudar en eso al mismo tiempo que igual él mismo es el causante de que no funcione.
Entonces, claro, si yo digo, el derecho internacional no funciona, voy a hacer algo, perdón, a ver si eres tú el causante de que no está funcionando, por lo menos en una buena medida. Porque, pongamos el ejemplo, ¿no? Derecho internacional, el Tribunal Internacional de la Haya. El Tribunal Internacional de la Haya ha dictado unas sentencias en las que declara criminales de guerra a los dirigentes de Hamás y al mismo tiempo a Netanyahu por lo acontecido en Gaza, y ha dado una sentencia muy seria en la que a ambos les declara criminales de guerra, y entonces va a Estados Unidos y dice que no reconoce lo que ha dicho el Tribunal Internacional de Justicia, y no solo eso, sino que además persigue a los jueces que han dictado esa sentencia y les quita el visado para que no puedan viajar y les congela sus cuentas. A ver, persigue el derecho internacional, pero ¿qué estamos diciendo? Y luego dice que el derecho internacional no funciona. Hombre, ¿cómo va a funcionar si lo estás persiguiendo tú? Y las Naciones Unidas, en todas las resoluciones que han dictado, ¿no?, desde el inicio del Estado de Israel, han sido incumplidas. Pues resoluciones de devolución de territorios ocupados ilegalmente, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas resoluciones se han pasado por el arco del triunfo, y pues porque sencillamente no solo Israel las ha desobedecido, sino porque Estados Unidos ha respaldado esa desobediencia contra las resoluciones internacionales. Entonces, claro, que uno diga ahora, el derecho internacional no funciona, voy a restablecer yo justicia. Hombre, vamos a ver. Es que eres tú, en buena medida, el que has generado que el derecho internacional no funcione. Entonces, la Iglesia ha hecho una opción inequívoca por el derecho internacional. ¿Por qué la Iglesia hace esta apuesta tan fuerte? A ver, no es que con esto estemos sacralizando. Nosotros no decimos que el derecho internacional es de derecho divino. No, en absoluto, ¿no? Sino que se entiende que es una expresión del derecho natural, aplicado a las relaciones entre las naciones. Claro, repito, el derecho internacional no es sagrado, o sea, no es de derecho divino, pero sí que es de derecho natural, aplicado a las relaciones humanas. En la doctrina católica, Santo Tomás de Aquino entiende, ¿no?, que hay principios morales inscritos en la naturaleza humana que obligan a todos los pueblos, como por ejemplo la justicia entre los pueblos, el respeto a la vida, la obligación de cumplir los pactos, la legítima defensa, la proporcionalidad en la defensa. Estos principios derivan del derecho natural y por tanto obligan universalmente. Y muchos elementos del derecho internacional son simplemente aplicaciones de los principios naturales a las relaciones entre los estados, ¿no? O sea que en nuestra tradición diríamos que el derecho internacional va en la línea del derecho de gentes. Ese derecho de gentes que nació con el derecho romano, fue sistematizado por Santo Tomás de Aquino, aplicado por Francisco Vitoria y la Escuela de Salamanca en las Indias, en América, que fue importantísimo, ¿no?, ese derecho de gentes en las Indias. Y el actual derecho internacional pues es sucesor de ese derecho de gentes, ¿no? Con un matiz importante, por cierto, que el de la doctrina social católica, y es que tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI han subrayado que que el derecho internacional solo es legítimo si está enraizado en la ley moral natural, claro, en la ley moral natural. Por ejemplo, si se pretende, ¿no?, de repente desde un organismo internacional introducir el aborto como derecho internacional, a ver, eso no hay derecho internacional que se pueda justificar en algo que va contra la propia ley natural, ¿no? Ese matiz obviamente es importante, ¿no? Entonces, esta es la razón por la que la Iglesia, de una manera contundente, en todos estos conflictos que se están generando, ha dicho respeto al orden internacional, respetemos el orden internacional y respetémoslo. Esta es la razón por la que también la Iglesia, el Vaticano, ha dicho no vamos a participar en esa solución internacional que Donald Trump quiere poner en marcha al margen
de los organismos internacionales. Yo me voy a hacer aquí, yo voy a ser el que solucione los problemas del mundo unilateralmente, pasando del derecho internacional. La Iglesia ha dicho, en eso no vamos a participar. Y entonces esto, fijaros, ha sido una posición inequívoca de la Iglesia Católica por parte del Papa, de Secretaría de Estado. A ver, que la Iglesia, y yo francamente me siento orgulloso de ser católico y ver que nosotros no nos vendamos a nadie, porque ver las escenas que hemos visto en el despacho oval, en la que un gran número, ¿no?, de pastores evangélicos rodean a Trump, imponiéndole las manos, casi como el elegido del Señor, para que sea victorioso en sus intervenciones militares hechas al margen del derecho internacional, esa especie de sacralización, de unas intervenciones tan cuestionables, ¿no?, y tan contrarias abiertamente al derecho internacional, me parecen vergonzosas. Uno ve eso y dice, yo me siento orgulloso de ser católico. Jesús dijo, bienaventurados los que luchan por la paz, no los que bendicen la guerra. Y ese escenario ha sido patético, ¿no? Bien, pero bueno, yo ya sé obviamente que el padre Julián no está en absoluto aplaudiendo ese escenario, pero sí que la respuesta sobre si el derecho internacional no se puede también trascender en momentos determinados, hay que decir que no se puede trascender, que es que el fin no justifica los medios en ningún caso, y que cualquier otra solución que aparentemente va a tener unos réditos a corto plazo, a ver luego más tarde qué es lo que ocurre, que ya hemos visto anteriormente en muchos lugares intervenciones en Afganistán, intervenciones en Irak, intervenciones en Libia, o sea, ya hemos visto después lo que ha pasado, que puede parecer que hay un atajo y al final el atajo se complica y se vuelve a complicar. Entonces, es muy importante para poder discernir bien, según la doctrina social, no caer en el practicismo. Y es muy importante no entregar el corazón a ningún tipo de opciones políticas, que creo que eso es lo que está ocurriendo en muchos debates que escuchamos en las radios, ¿no? Que el corazón se ha entregado a una opción política o a un bando político y entonces yo ya no discierno correctamente, ¿no? Y además todavía aquí no únicamente no sabemos todo esto a dónde va a llegar, sino que es que muy probablemente no conocemos toda la verdad de lo que está ocurriendo, porque aquí hay unos misterios que están todavía por descubrirse. Que dice el Evangelio, no hay nada oculto que no llegue a conocerse, y se conocerá. Pero claro, desde el punto de vista geoestratégico, ¿cómo es posible que esté ocurriendo todo esto cuando Donald Trump llegó a la Casa Blanca? Llegó habiendo afirmado en campaña electoral que él no pensaba intervenir en los conflictos internacionales. ¿Cómo se le ha pegado una vuelta tan grande a esto? Bueno, hay muchas especulaciones, en las que yo creo que a nosotros no nos toca entrar, porque claro, son ya juicios internos, ¿no? Hay quienes hablan de que el servicio secreto de Israel ha obtenido información con la cual chantajea. A ver, no podemos entrar en eso porque en el fondo es hacer ya juicios de lo que no conocemos. Pero sí que creo que podemos hacer una reflexión, que sería extremadamente ingenuo sostener la hipótesis que detrás de todo esto hay únicamente la búsqueda de la justicia. A ver, eso no es serio. O sea, hay muchos datos como para entender que aquí hay muchos intereses ocultos. Y en cualquier caso, creo que estamos llamados a hacer una opción por la justicia y a que nuestro corazón busque el bien sin atajos. Bien, pues esta es un poco la respuesta a este vídeo abierto a Monseñor Munilla sobre la guerra del padre Julián Lozano, y te damos las gracias, padre Julián, pues porque nos hayas
he hecho un poco de acicate, ¿no? De acicate en dar una reflexión más. Bueno, pues vamos a celebrar el día de San José este próximo jueves, y obviamente este es un momento para que nos unamos a este canto a nuestro gran patrono San José. Nos unimos a esta canción de música católica de Chile. Hoy a tus pies ponemos nuestra vida. Hoy a tus pies, glorioso San José. Escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón. En Nazaret, junto a la Virgen Santa, en Nazaret, glorioso San José, cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud fuiste digno custodio de la luz. Con sencillez, humilde carpintero, con sencillez, glorioso San José, hiciste bien tu labor, obrero del Señor, ofreciendo trabajo y oración. Tuviste fe en Dios y su promesa, tuviste fe, glorioso San José, maestro de oración, alcánzanos el don de escuchar y seguir la voz de Dios. Una canción preciosa de canto católico de Chile. Glorioso San José. Bueno, pues nos faltan pocos minutos para terminar el programa, y ya que hemos hablado, respondiendo a ese vídeo, de esa pregunta del padre Julián sobre algunos aspectos sobre la guerra, el derecho internacional, etcétera, voy a añadir un comentario también desde el punto de vista moral que completa la reflexión del desastre de la guerra, ¿no? Obviamente, lo más grave de la guerra, sin duda alguna, pues es pues el sufrimiento de los inocentes, ¿no? Que los inocentes que pagan el pato. Obviamente, lo más grave de la guerra es también el odio que se genera, el odio. Obviamente, también lo más grave de la guerra es, lo dije en el programa anterior, por ejemplo, cuántos recursos se están utilizando para el mal en vez de utilizarlos para el bien. Pero voy a añadir una cosa más, de la cual muy pocas veces solemos hablar, ¿no? Que obviamente entiendo que es secundaria, pero ojo, comparando con las anteriores, pero tiene su importancia, y es el impacto ecológico que generan las guerras. Esto es tremendo, ¿eh? Mientras que a nosotros se nos recuerda cada día que no, que tenemos que ser responsables, que tenemos que depositar el brick de leche o de zumo en el contenedor adecuado, que tenemos que reducir emisiones, que tenemos que cuidar con pequeños gestos del cuidado del planeta. A ver, en otras partes del mundo se están bombardeando depósitos y buques petroleros gigantescos. Se está liberando a la atmósfera más contaminantes que millones de ciudadanos pueden producir en toda su vida. Esto es una hipocresía impresionante, ¿no? Es una expresión brutal de lo que es la guerra. La escalada bélica en Medio Oriente, ¿no?
además, claro, que está tan ligada al petróleo, claro, está provocando incendios en depósitos, refinerías, liberando enormes nubes de humo tóxico cargadas de partículas de metales pesados, compuestos de azufre. Cada bombardeo sobre infraestructuras energéticas está contaminando el aire, el agua, el suelo, con riesgo de lluvia ácida, con consecuencias sanitarias que pueden prolongarse durante décadas. Por supuesto, como he dicho, a ver, lo más grave de la guerra es la tragedia humana, ¿eh? Las vidas perdidas, las familias rotas, el sufrimiento de los pueblos, el odio generado. Pero vamos a decir también que junto a esa tragedia también está que la guerra es una enorme catástrofe, ¿no?, ecológica, y que la guerra moderna está funcionando pues quemando petróleo a escalas gigantescas, aviones, misiles, tanques, flotas navales, incendios industriales. Todo ello está generando emisiones increíbles, ¿no?, de CO2. Mientras tanto, a los ciudadanos de a pie, señores, se nos pide que reduzcamos las emisiones, que cambiemos nuestros hábitos de vida, pero el mayor incendio del planeta es la guerra, ¿eh? Y eso, oye, nadie habla de esto. ¿En qué se traduce? En datos. Dame datos de qué supone esto de destrucción, del planeta. Dame datos, porque bien que me das datos, ¿no?, a la hora de hablar de otras cuestiones. Mientras que se habla de transición ecológica, los misiles siguen volando, los buques de petróleo arden, toneladas de crudo se vierten en el mar. Es la certificación de que la guerra es la mayor agresión no solo contra el ser humano, es la mayor agresión contra la creación de Dios. O sea, la guerra agrede a la creación de Dios, ¿no? Claro, el rey de la creación es el hombre, obviamente, ¿no? Porque con cada guerra no solo aceleramos el deterioro del planeta, enterramos la posibilidad de construir pues una sociedad, como se dice, sostenible, ¿no? Entonces, nos dicen que tenemos que usar menos pajitas de plástico para tomar refrescos. Bueno, pues está bien, está bien. Pero mientras que nos dicen que tenemos que usar menos pajitas de plástico, ¿sabes?, mientras tanto están lanzando misiles. A ver cómo es esto, ¿sabes? Porque la conclusión es evidente, ¿no? No existe, ¿no?, una transición ecológica posible en un planeta en guerra. A ver, esto es claro, es totalmente contradictorio, ¿eh? Es tirar por la borda a espuertas lo que hemos estado intentando, con toda la educación. Venga, tenemos que educarnos a las nuevas generaciones en el respeto ecológico, y ahora de repente consentimos esto. Entonces también esto es una, como hay tal, digo yo, ¿no? ¿Por qué quiero subrayar esto? Bueno, pues porque como hay tal insensibilidad hacia el sufrimiento de los inocentes, a ver si a alguno se le abre la conciencia ética cuando estamos hablando de la agresión, ¿no?, hacia la creación, hacia la naturaleza. Digo yo, a ver si con esto conseguimos sensibilizar los corazones, ¿eh? Bueno, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Finaliza en Radio María Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.